Hola, ¿qué tal? Bienvenido con todos. En esta oportunidad hablaremos sobre la corteza cerebral, su anatomía, la estructura e histología de ella. Y bueno, comencemos. ¿Qué es la corteza cerebral? Es una capa fina de tejido nervioso. Es la parte más visible de los hemisferios cerebrales, formado por un conjunto de cuerpos neuronales que le da un aspecto gris. Mecanismo de la corteza. Suelo formado por amplegamas de fibras comisurales llamados cuerpos callosos, que es la unión principal entre los hemisferios. También está compuesto por aproximadamente por 20.000 millones de neuronas. En humanos y mayoría de mamíferos contiene hasta 6 láminas de células organizadas en columnas, que estas van de manera perpendicular a las láminas. También sabemos que tiene un espesor de 1.5 a 4.5 milímetros. Características. La corteza cerebral es la parte más grande del cerebro y está considerada como la parte más nueva desde el punto de vista evolutivo. Sus principales características son: más conocida como materia gris. Se debe a que los nervios en esta área carecen del aislamiento que hace que la mayoría de las otras partes del cerebro parezcan blancas. La corteza cubre la porción externa entre 1.5 a 5 milímetros del cerebro y el cerebelo. La corteza abarca alrededor de 2/3 de la masa cerebral y se extiende sobre y alrededor de la mayoría de las estructuras del cerebro. La corteza cerebral se encuentra en la división del cerebro conocida como prosencéfalo y se divide en 4 lóbulos. Está formado por conexiones estructurales subyacentes, además que posee regiones conectadas y centralizadas que forman un núcleo. Tipos de corteza. Neocorteza es la parte de la corteza cerebral. Tiene como función más alto de que se piense para originar. Comprende la parte más grande de la corteza cerebral. Compone aproximadamente la mitad del volumen del cerebro. También tiene como función por dos estructuras. Una llamada corteza homotípica y la otra llamada corteza heterotípica. Corteza homotípica es aquella corteza en la que se puede reconocer la parte de la isocorteza. Mientras tanto, la corteza heterotípica son aquellas áreas de la corteza en las cuales no se pueden dañar. Dentro de ellos tenemos alocorteza y la mesocorteza. La alocorteza es el área mucho más pequeña de la corteza. Se divide en dos estructuras. Esta llamada corteza del lóbulo límbico, ¿ya? Mientras también tenemos otra que es la corteza que se dedica al bulbo olfatorio. Mientras que la mesocorteza es la corteza que transmite entre arquitocorteza y la neocorteza. También se denomina aquí, esta parte se encuentra en la parte inferior del cuerpo calloso. Estructura microscópica. Capas de la corteza cerebral. Se distribuyen en 6. Capa molecular, capa granular externa, capa piramidal externa, capa granular interna, capa ganglionar y capa multiforme. La capa granular externa y piramidal externa son llamadas así porque tienen más proximidad hacia la superficie. Y granular interna y piramidal interna son más aproximados hacia la profundidad. Es por eso que se le da el término de interna. Bien, ahora hablaremos de capa molecular. La capa molecular es la más superficial. Tiene abundancia de células horizontales de Tajal y una sinapsis de mayor cantidad entre neuronas diferentes.
La capa granular interna es de gran cantidad de células estrelladas. También encontramos células piramidales, pero la abundancia es mayor de las células estrelladas. La capa piramidal externa. Las piramidales, su cuerpo celular se incrementa en capas más profundas. Capa granular interna. Está compuesta por células estrelladas compactas. Muchas de ellas se concentran de forma horizontal, que en conjunto se les conoce como la banda externa de Weierger. Capa ganglionar o piramidal interna. Células piramidales muy grandes e intermedias. Son dispersadas, células estrelladas y de Martinacci. Tiene una concentración horizontal que forma la banda interna de Weierger. Tipos de célula. Células piramidales, llamadas así por su forma, miden entre 10 y 15 milímetros aproximadamente. Células estrelladas, también denominadas células granulosas, por su pequeño tamaño, son de forma poligonal con 8 milímetros de diámetro. Células fusiformes, van dirigidas hacia la superficie de forma vertical, se ubican en las capas de la corteza más profundas. También existen las células horizontales AKH. Son pequeñas de cuerpo fusiforme. Se ubican en las capas más superficiales de la corteza. Células de Martinotti. Pequeñas células multipolares. Se ubican distribuidas en todas las capas. Las fibras nerviosas de la corteza cerebral son divididas en dos: fibras radiales, que se dirigen en ángulo recto hacia la superficie cortical, incluyen acciones de las células piramidales, estrelladas y fusiformes, que se marchan de la corteza para transformarse en fibras de proyección, asociación y de comisura en la sustancia blanca del hemisferio cerebral. También se dividen en fibras tangenciales. Se dirigen hacia la superficie cortical. Tienen axones de las cortezas horizontales y estrelladas, y ramas colaterales de las células piramidales y fusiformes. También se concentran en las capas 4 y 5, denominadas bandas de Weierger externa e interna, respectivamente. Datos extras. Theodor Meitner fue el primer médico psiquiatra, neuroanatomista y neurólogo alemán en reconocer la diferencia estructural de distintas áreas en el año de 1867, distinguiendo entre la sustancia gris, colonizada por los cuerpos celulares, y la sustancia blanca, ocupada por los procesos axonales recubiertos de su vaina de mielina, que confiere a esta estructura su color blanco característico, como se podrá ver en la imagen. Eso es todo. Muchas gracias.